meditando su palabra leída de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento del segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 6 en adelante. Así dice la palabra de Dios: el hacha perdida y hallada. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en el que residimos bajo tu dirección es demasiado estrecho para nosotros. Iremos al Jordán, tomaremos unas vigas cada uno y nos construiremos allí un lugar donde habitar. Él respondió, y uno de ellos dijo: ¿querrás por favor venir con tus siervos? Él respondió: sí, iré. Los acompañó y al llegar al Jordán se pusieron a cortar madera. Cuando uno de ellos derribaba un tronco, el hierro del hacha cayó al agua y gritó: ¡ay, mi señor!, que era prestada. El hombre de Dios preguntó: ¿dónde ha caído? Le indicó el lugar y Eliseo cortó un palo, lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote. Dijo: súbelo. Él extendió su mano y lo alcanzó. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y tomó consejo con su siervo diciendo: acamparé en tal o tal lugar. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: cuidado con pasar por tal lugar, porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Este le alertó más de 2 y 3 veces sobre aquel lugar y el rey montaba allí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y le dijo: ¿no sois capaces de asegurar la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: nadie, rey mi señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo: id y averiguad dónde se encuentra para enviar a prenderlo. Le informaron: está en Dotán. Envió allí caballos, carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, vio el destacamento que rodeaba la ciudad con caballos y carros y preguntó: ¡ay, mi señor! ¿Cómo vamos a hacer? Él respondió: no tema, están más con nosotros que con ellos. Entonces Eliseo oró pidiendo: Yahvé, abre tus ojos para que vea. Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó a Yahvé diciendo: hiere a esa gente con una luz cegadora. Y los deslumbró conforme a la palabra de Eliseo. Eliseo le dijo:
No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os conduciré al hombre que buscáis. Y lo condujo a Samaria. Cuando entraban en Samaria, Eliseo dijo: Abre, Yahvé, sus ojos para que vean. Yahvé abrió los ojos y vieron sorprendido que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿Los ataco, padre mío? Él respondió: No los ataque. ¿Mata tú acaso a quien ha hecho prisionero con tu espada y con tu arco? Ofrécele pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor. Les sirvió un gran banquete y luego que comieron y bebieron, los despidió y regresaron a su señor. La banda de arameos dejaron de invadir la tierra de Israel. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todas sus tropas, se puso en marcha y sitió Samaria. El hombre arreciaba en Samaria y el asedio se prolongaba hasta el punto de que una cabeza de asno llegó a venderse a 80 ciclos de plata y un par de cebolla silvestre a 5 ciclos de plata. El rey de Israel pasaba por la muralla cuando una mujer le gritó: Ayúdame, rey mi señor. Él respondió: No hable así, que Yahvé te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿De la era o del lagar? El rey le preguntó: ¿Qué te aflige? Ella respondió: La mujer esa me dijo: Entrega a tu hijo y lo comeremos hoy y mañana comeremos el mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije: Entrega a tu hijo y lo comeremos, pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó su vestidura, pasaba a lo largo de la muralla, y el pueblo pudo ver que llevaba debajo un sayal. Él dijo: Así y así me haga Dios, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safá, permanece hoy sobre sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban también sentados con él. El rey envió por delante a un hombre, pero antes de que el mensajero llegara ante Eliseo, éste dijo a los ancianos: ¿Habéis visto? Ese hijo de asesino ha enviado uno a cortarme la cabeza. Está vigilante. Cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta y sostenedla bien contra él. ¿No es ese el ruido de los pasos de su señor? Estaba Eliseo hablando con ellos cuando el rey descendió donde él y dijo: ¿Esta desgracia procede de Yahvé? ¿Qué puedo esperar todavía de Yahvé? Eliseo repuso: Escucha la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé: Mañana a esta hora, en la puerta de Samaria, la arroba de flor de harina se venderá 1 ciclo y la 2 arrobas de cebada a 1 ciclo. El ayudante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió: Hombre de Dios, y le dijo: Incluso si Yahvé abriera ventanas en el cielo
¿podría ocurrir tal cosa? Respondió, lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta y se decían, ¿qué estamos haciendo aquí sentados hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad con el hambre que hay en ella, moriremos allí. Y si quedamos aquí, moriremos lo mismo. Ea, pasemos al campamento de Harán. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al oscurecer se pusieron en camino hacia el campamento arameo. Cuando llegaron al límite del campamento arameo, allí no había nadie. Yahvé había hecho oír en el campamento arameo estrépitos de carros y caballos, el estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha pagado a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Al anochecer emprendieron la huida, abandonando sus tiendas, caballos y asnos, el campamento tal como estaba, y así huyeron para salvar sus vidas. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, luego se llevaron de allí plata, oro y vestido, y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda, se llevaron lo que allí había y lo escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, no está bien lo que hacemos. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, se nos tratará como culpable. Andando, vayamos a informar al palacio real. Llegaron y llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad e informaron diciendo, hemos ido al campamento arameo y allí no hay nadie, ni una voz humana, solo los caballos atados, los asnos atados y la tienda tal como estaban. Los centinelas llamaron y pasaron noticia al interior del palacio real. El rey se levantó de noche y dijo a sus oficiales, os diré lo que no han hecho los arameos. ¿Cómo saben que no estamos muriendo de hambre? Han dejado el campamento y se han escondido en descampados pensando, seguro que saldrá de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales respondió, que tomen 5 caballos de los que quedan en ella y lo enviaremos para reconocimiento, pues al fin y al cabo le va a pasar lo que a todo la muchedumbre de Israel que habían quedado y ha perecido. Tomaron 2 tiros de caballo y el rey los envió en pos del ejército arameo diciendo, id y ved. Los siguieron hasta el Jordán. Todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que los arameos habían arrojado en sus prisas. Los mensajeros regresaron y dieron cuenta al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento arameo. La arroba de flor de harina se vendía a 1 siclo y 2 arrobas de cebada se vendía a 1 siclo, conforme a la palabra de Yahvé.
El rey había puesto de vigilante a la puerta al ayudante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, conforme a la palabra del hombre de Dios pronunciada cuando el rey había bajado donde él. Sucedió todo conforme a la palabra del hombre de Dios al rey. Mañana a esta hora en la puerta de Samaria 2 arrobas de cebada se venderán a un siclo y la arroba de flor de harina a un siclo. El ayudante respondió al hombre de Dios: aun si Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podrá ocurrir tal cosa? Respondió: lo verá con tus ojos, pero de aquello no has de comer. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había revivido: anda tú y tu familia, ve a residir donde pueda, pues Yahvé ha decretado 7 años de hambre sobre el país y ya han comenzado. La mujer se alzó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Ella y su familia fueron a vivir en el país de los filisteos por 7 años. Al cabo de los 7 años, la mujer regresó del país de los filisteos y fue a quejarse ante el rey por su casa y sus campos. El rey estaba hablando con Gehazi, criado del hombre de Dios, y le dijo: cuéntame todas las maravillas que hacía Eliseo mientras estaba cantando al rey, mientras estaba contando al rey cómo había devuelto a la vida al niño muerto. Apareció la mujer cuyo hijo había revivido, quejándose por su casa y su campo. Gehazi dijo entonces: Rey mi señor, esta es la mujer y este su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. El rey preguntó a la mujer y ella le hizo su relato. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer con la orden: devuelve todo lo que le pertenece y la renta de su campo desde el día en que dejó el país hasta ahora. Eliseo fue a Damasco cuando Ben-Hadad, rey de Aram, se encontraba enfermo, y avisaron al rey: el hombre de Dios viene de camino aquí. El rey dijo a Hazael: coge en tus manos un regalo, ve al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé a través de él, diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Hazael fue a su encuentro llevando en sus manos como regalo la carga de 40 camellos con todo lo mejor de Damasco. Entró, se detuvo ante él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Eliseo le dijo: ve y dile: sobrevivirá, pero Yahvé me ha revelado que morirá sin remedio. Al hombre de Dios se le quedó el rostro totalmente rígido por largo tiempo y luego se echó a llorar. Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Le respondió: porque sé el mal que va a hacer a los israelitas, pondrá fuego a su fortaleza,
matará a sus jóvenes a espada, despedazará a sus pequeñuelos y abrirá el vientre a sus embarazadas. Hazael dijo, pues, ¿cómo puede tu siervo, siendo como es un perro, hacer algo tan grande? Eliseo respondió, Yahvé me ha mostrado una visión en la que tú eres rey de Aram. Dejó a Eliseo y regresó ante su señor, quien le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Respondió, me has dicho que sobrevivirá. A la mañana siguiente, Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la tendió sobre la cara del rey hasta que murió. Hazael reinó en su lugar. El año quinto de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab e hizo mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en atención a David su siervo, conforme a lo que le había prometido, darle una lámpara a sus hijos para siempre. En su tiempo Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Joram pasó a Zair con todos sus carros, se levantó por la noche y derrotó a los edomitas que le estaban cercando a él y a los jefes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Así Edom se independizó del poder de Judá, como sucede hasta hoy. También en aquel tiempo se rebeló Libna. El resto de los hechos de Joram, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joram reposó con sus antepasados y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. El año 12 de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Siguió el camino de la casa de Ahab e hizo mal a los ojos de Yahvé como la casa de Ahab, pues había emparentado con la casa de Ahab. Partió con Joram, hijo de Ahab, en guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, pero los arameos hirieron a Joram. El rey Joram regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le había infligido los arameos en Ramot, luchando contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jezreel a visitar a Joram, hijo de Ahab, cuando estaba enfermo. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo: ciñe tu cintura, toma en tu mano este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegue allí, ve a ver a Jehú, hijo de Josafat,
hijo de Nimsi, entra, logra que se levante de entre sus camaradas y lo lleva a una habitación interior. Entonces toma el frasco de aceite y lo derrama sobre su cabeza diciendo: así dice Yahvé, te unjo rey de Israel. Luego abre las puertas y huye sin dilación. El joven, el siervo del profeta, marchó a Ramos de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados y dijo: jefe, tengo un mensaje para ti. Jehú preguntó: ¿para quién de nosotros? Respondió: para ti, jefe. Jehú se levantó y entró en la casa, y el discípulo derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así habla Yahvé, Dios de Israel, te unjo rey del pueblo de Yahvé, de Israel. Derrotará a la casa de Ahab, tu señor, así vengaré sobre Jezabel la sangre de mi siervo, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Yahvé. Perecerá toda la casa de Ahab, y exterminaré a todos los varones de Ahab, libres o esclavos, en Israel. Dejaré la casa de Ahab como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ahía, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Israel, sin que nadie la entierre. Luego abrió la puerta y huyó. Jehú salió a donde los servidores de su señor, que le preguntaron: ¿está todo bien? ¿A qué ha venido a ti ese loco? Respondió: ya conocéis a ese hombre y sus desvaríos. Dijeron: mientras infórmanos, replicó: me ha dicho esto y esto, así dice Yahvé, te unjo rey de Israel. Cada uno se apresuró a tomar su manto y lo colocó a sus pies sobre el empedrado, tocaron el cuerno y dieron el grito: Jehú es rey. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Joram y todo Israel habían estado defendiendo Ramos de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había regresado a Israel para curarse de la herida de los arameos que le habían infligido en su batalla contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo: si os parece bien, pues no salga ni un fugitivo de la ciudad para ir a informar a Israel. Jehú montó en un carro y se dirigió a Israel, pues Joram estaba allí convaleciente, y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitar a Joram. El vigía, en pie en lo alto de la torre de Israel, vio la tropa de Jehú que se aproximaba y dijo: veo una tropa. Dijo Joram: coge un jinete y envíalo a su encuentro a preguntar: ¿venís en son de paz? El jinete salió a su encuentro y preguntó: así dice el rey, ¿venís en son de paz? Jehú respondió: ¿qué te importa a ti si hay paz? Da la vuelta atrás de mí. El vigía avisó: el mensajero ha llegado donde ellos, pero no regresa. Envió un segundo jinete que llegó donde ellos y dijo: así dice el rey, ¿vení en son de paz? Jehú respondió:
¿Qué te importa a ti si hay paz? Da la vuelta atrás de mí. El vigía avisó, ha llegado donde ellos, pero no regresa. Su modo de guiar es el de Jehú, hijo de Nimri, pues conduce como un loco. Dijo Joram, enganchad, y engancharon su carro Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Salieron al encuentro de Jehú y lo encontraron en el campo de Nabot, el de Jizreel. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿en son de paz, Jehú? Respondió, ¿qué paz puede haber mientras contienden las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Joram volvió rienda y huyó gritando a Ocosía, traición, Ocosía. Pero Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Jehú ordenó a su escudero Bicar recogerlo y tirarlo en el campo de Nabot de Jizreel, pues recuerda cómo tú y yo cabalgábamos uno al lado de otro detrás de Ahá, su padre, y entonces Yahvé lanzó contra él esta sentencia. Juró que vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculos de Yahvé, en este mismo campo te lo reclamaré, oráculo de Yahvé. Así que recógelo y tíralo al campo según la palabra de Yahvé. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Hagán. Jehú partió en su persecución diciendo, también a él tirarle. Y le tiraron en su carro en la cuesta de Gur, cerca de Gisbleam. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus seguidores los condujeron en un carro a Jerusalén y lo enterraron en su sepultura con su padre en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Joram, hijo de Ahab. Jehú fue a Jizreel nada más enterarse Jezabel, se alcoholó los ojos con antimonio, se adornó la cabeza y se asomó al balcón. Cuando Jehú llegó a la puerta, le gritó, ¿te vas bien, Zimri, asesino de su señor? Jehú alzó la vista hacia el balcón y preguntó, ¿quién está contigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos miraron hacia Jehú y él le ordenó, arrojadla abajo. Ellos la arrojaron y su sangre salpicó la muralla y los caballos que la pisotearon. Luego entró, comió, bebió Jehú, dio orden, atended a esa maldita y darle sepultura, pues no deja de ser hija del rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y la palma de las manos. Volvieron a dar cuenta a Jehú, quien sentenció, se cumple la palabra de Yahvé que dijo por boca de su siervo Elías el tebista, en el campo de Jizreel comerán los perros la sangre de Jezabel. El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, de modo que nadie podrá decir, esa era Jezabel. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla cada día
a todo nuestro ser, a nuestro entendimiento, a la mente, a la sociedad, a la humanidad. Ayer, hoy y siempre se repiten las historias, las realidades. Dios es el único bien existente. La creación y todo ha sido dado por gracia. La salvación que Jesucristo nos regala en la cruz al resucitar nos da la fuerza para continuar en el Espíritu Santo. Jesús es el camino, la verdad y la vida.